Aquí adelante están. Bienvenidos a otro capítulo de Familia por el Mundo. En este capítulo te vamos a contar nuestra travesía hasta Crotone, cómo dejamos el puerto y también la dificultad que tuvimos antes de dejarlo. Estábamos a punto de tirar la toalla. Sin embargo, lo logramos. Aquí te platicamos. Bienvenidos a El Gran Viaje Comenzó, con Familia por el Mundo. ¿Cómo conocer a tus hijos de la mejor forma? Familia por el Mundo. Pueden ser dos cosas. Aquí entra el agua, el motor puede ser bloqueado aquí abajo. Aquí es el filtro del agua, entra filtro y después va al motor. Puede ser que está bloqueado o puede ser también el motor, la pompa de agua que no sirve. Lo que vamos a hacer es vamos a sacar esta y vamos a poner el agua adentro de presión y vamos a ver si tal vez viene. Y también después podemos meter agua aquí para checar si la pompa saca el agua. Si la pompa la saca, sabemos al menos que la pompa del agua del motor sirve. Okay, ya checamos dónde llega el agua, dónde va el agua, y lo que hay es falta un poquito presión, que significa es probablemente el impeller, y ya lo sacamos esta parte del impeller. Aquí pueden verlo. Aquí está. Y como lo ven, faltan piezas, ¿no? Esta pompa no puede sacar porque faltan las piezas, por eso ya está roto, necesitamos a cambiarlo, pero tenemos la parte aquí y ya vamos a hacerlo. Ya lo saqué, es esta pieza, ese es el impeller, y como pueden ver tiene esas alitas, ¿no? Estas cosas, y cuando se mueve se transporta el agua, ¿no? Y como faltan todas las piezas, ya menos que 50%, casi no tiene, casi no sirve así, ¿no? Y gracias a Dios lo encontramos aquí en la marina y no afuera, porque aquí se cambia y es rápido, es fácil. Aquí pueden ver, eso es el viejito y así se debe ser, ¿no? Ya tenemos ¿Qué diferencia? Finalmente sí pudimos salir, chicos. Vamos a sacar del barco y... Ay, esta marina, ¿cómo quisimos esta marina? Niños, hazle la atención que ya nos vamos. Pongan atención, por favor. Dejan el iPad. ¿Me ayudas, Lisette, por favor? I thought I had everything, all the things life could bring, but now I do anything just to be together now. Yes, it's a new situation, triggered by physical vibrations, so many feels in circulation. Nuestros amigos, y no estuvimos sin invierno, imagínense si no. Qué bonito, looks like it will be a good day. Va a ser un día bonito, parece todo, ¿eh? Ahí viene un barco y se pudo arreglar lo del motor, así que genial. ¡Qué belleza! ¡Oh, qué sentimientos da dejar el barco! Este barco, en serio parece que va a chocar. Go slowly. Loli. Porque va a pasar un barco. Tiran papel al mar. No, pues es contaminación, mi amor, ya sabes. A mí me encanta cuando el mar está. A veces cuando no quiero no quiero a veces todo el tiempo la vela, como Oliver. Sobre todo cuando empezamos. Claro que en otros momentos.
Pero si tengo que decidir un día muy rough, muy pesado, a un momento sin olas, pero sí hay viento, o sea que va a estar bien, pero no hay oleaje, entonces eso es cuando es bueno. Y el viento a tu favor. Diles adiós, Rochela. Bye. Bye, arrivederci, como se dice en italiano, adiós. Goodbye, friends. Bye bye. Estoy grabando luego las indicaciones del viaje. Voy a grabar. Something in our chemistry. You give so much joy to me. A long way from misery. Creo que tenemos que ensayar más para ese teatro. Ay, Tengo que ir a revisar la comida. No. Tengo que ir a revisar la comida. entonces, para rescatar los machos ya. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Cuánto por segundo? 40 horas, ¿no? Pero todos los que quieras. Hola, y de arriba. O esperamos que viene un poquito más viento, pero todavía no hay y estamos puro motor, pero vamos a ver. Mira, a mí me parece que va a tener más viento aquí. Vamos a ver. Ya subí la vela grande y vamos a ver. Somos lo único, no hay absolutamente nadie. Vimos unos delfines hace como una hora. Los niños están haciendo figuritas. ¿Las mojas de figurines? Es cierto. Estoy haciendo pandita. Lo había hecho otro, pero más grande. Mi mamá dijo que lo haga más chiquito, así que lo hice más chiquito. Normalmente si vamos lejos siempre bajamos las bicis y lo ponemos adentro y todo, pero hoy ya, como no es tanto, dejamos todo arriba. 46 millas faltan. ¿Quién sabe? Todavía falta mucho viento, ¿no? Para navegar. Sí, llegamos en la noche, no sé, a las 9, a las 10. Y el mar es muy tranquilo. Ese es el bueno, ¿no? Ya subimos las 2 velas nada más así, porque si viene viento estamos listos. Esperamos ver delfines, pero todavía no. Mucho movimiento. ¡Delfines, córrele! ¡Uy, padre! Ahí está, mira. Vamos a ver enfrente. Hoy es el día más feliz de mi vida. Aquí adelante Miren qué bonito está el sol hoy. Una maravilla. Ya pueden ver, ya se puede ver la costa ya. Son todavía 20 millas y vamos a llegar. O primera vez teníamos la idea de anclar aquí y hacer los últimos millas mañana, pero como en la noche va a venir un viento del sur, aquí se puede anclar, pero el viento viene del sur.
significa, mira, por ejemplo, esa bahía puedes anclar, pero no está nada protegida. Casi no hay protección. También aquí se puede, pero del sur no hay protección. Por eso lo que vamos a hacer, la vuelta, y aquí, miren, aquí en esta zona está bien, porque aquí hay la marina, y si el viento viene del sur, muy buen protegida aquí para anclar. Y por eso ir directamente a nuestro destino final ya es más tranquilo. Llegamos y anclamos allá y estamos bien protegidos del sur. El sol, qué bonito está. Porque ustedes no pueden olerlo, pero en la cocina está pasando algo. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en la cocina? Pero no ¿Qué es eso El mixer. ¿Por qué no funciona? Voy a checar. Toma. ¿Este? Sí, ya están, ya. Muchos watts. Y vamos a ver, porque si más que 1000 watts no sirve. No, 220. 250 watts, sí, debe funcionar. Debe vamos funcionar. A ver. Mueve el cable, no aquí adentro. No estaba conectado. Ya. ¿Ya no estaba conectado? Sí. Todavía falta, pero vamos a meter las luces. Vamos a ver aquí, falta. Ya activamos el radar. Vamos a ver. Podemos cambiar de... Ya estamos a 16 millas. Vamos a ir un poquito más, 8 millas de distancia. Aquí pueden ver, aquí es la costa, ¿no? Y nosotros vamos a pasar aquí paralelo. Vamos a seguir la costa. Y este puntito aquí, pueden ver, es este puntito aquí. Y con mucho motor, sabemos que el motor sirve bien, otra vez. Todo bien, después de cambiamos el impeller no había ni un problemita, todo el día avanzamos bien. Es que emoción. ¿Ah? Que Lu ya esté Sí, escribiendo. explica cómo lo hiciste. Porque eso es la maestra Lisette. Que yo no sabía nada, ¿eh? Hasta la fecha me considero una inexperta. Lo más bonito de esto es que, bueno, aprendí, en internet hay tanta información, y los niños, aprendí un sistema que es Montessori, porque yo trato que ahora los niños hagan el sistema Montessori. He estado en grupos y homeschooling, pero Montessori me interesa. Y en uno de esos niños, cuando aprenden a leer primero, pero tienen que saber fonéticamente algunas palabras, las letras. Pues yo seguí todas esas reglas y ahora Lu nos está empezando ya a leer y a escribir y está muy emocionada. Es muy, muy bonito poderle enseñarle a tus hijos a leer. ¿Qué les puedo decir? Siento que al mandarlos a las escuelas, en el cual yo los mandaría, seguiría mandando a las escuelas, ¿verdad? En una vida un poco más normal. No estoy diciendo eso, pero nos perdemos del aprendizaje de los niños. A ver, ¿cuántos de ustedes, papás, bueno, a mí no era, como que ya sabes, tu hijo ya sabe esto, te sabes perfectamente qué sabe tu hijo a nivel educativo? Te puedo asegurar que no muchos saben eso. Y como yo, que me pasaba, yo decía, ya sabe, pues ya sabe a leer, ya general, pero ahorita ya sabes de qué pie cojea. Es como conocer a tus hijos de la mejor forma, ¿no? Y eso nos da homeschooling. Y ahorita hicimos eso, ahí te voy a poner, eso ha sido padrísimo. De esto, a veces nos han dicho que si nos peleamos, deberíamos hacer uno de preguntas y respuestas, fíjate. Que si nos peleamos, Oliver y yo, y claro que nos peleamos, a veces no lo soportas. A veces no. ¿En qué nos acostumbramos? Oliver ya se está durmiendo con mi plática, qué horrible. Pero mira, ve qué preciosidad tienes atrás tú. Yo no me veo así, me debería de pasar para hablar así, de la vida y del amor. Muchas ruedas de viento hay aquí, ¿no ves? ¿Qué? Grandes ruedas de viento, ¿no ves? ¿Hay viento? Entonces podemos tener eso. Las máquinas que producen viento. Ah, ¿Lo ves allá? qué hermoso. ¿Y tú, Oliver? No, claro, tal vez quiero hacer cosas para mí también, o mis
deportes que no puede hacer aquí. Cosas, ¿no? Pero eso voy a hacer después otra vez. Que comprarse su último, el que quiere comprar, dijo que quiere un carro especial un domingo y cambiarlo y todo. Sí, bueno, cosas de quiero mi hombres. carro viejito por los domingos. Mejor que ya ponga su canal de YouTube, Máquinas y Más. Manejado por Oliver, porque yo creo que mucha gente te seguiría así, hombre. Sí, Y ya. sí. Pero ya de todos modos son muchos hombres, ¿no? En el canal. Sí, pues porque Oliver se la pasa hablando de máquinas, de cosas No. técnicas. Y ya por si. No, mis suscriptoras que están ahí, claro que sí hay mujeres que a ellas les interesa más cómo es la vida en el barco. Y yo creo que muchos están así, que les da unos curiosidad, unos porque de verdad quieren hacer esto de vivir, y unos porque se inspiran. Y yo les puedo decir que hoy por hoy, la vida en el barco, ustedes saben que hemos hecho pausas, pero cada vez es mucho más fácil. De verdad, el primer año fue así de, al mes todavía chocábamos, el ritmo. Ahorita llevamos una semana y ya estamos, de verdad, ya estamos mucho más acostumbrados. Es así como, y de gusto, cuando llegamos al barco fue el sentimiento de, llegar a casa. Es verdad, y más que ya nosotros lo hemos adornado con nuestros pequeños adornos o decoración, que hemos hecho nuestros cuartos como nuestros gustos. Y Oliver, así estamos plática y plática, no tienen que checar si hay algo adelante. Pero todo bien. Bueno, ya vamos a cenar. Sí. ¿Algo más que quieras vamos agregar? a llegar, vamos a anclar y ya. Sí, ok. Let's build our future where we can be free. I want you in the sunset next to me.